Buen día a todos nuestros asistentes. Les damos la bienvenida a nuestro segundo webinar del año. Hoy tenemos un tema muy interesante para el mercado latinoamericano, comportamiento mundial del acero. Y para desarrollar la temática contamos con dos expositores bastante importantes para la compañía y con una experiencia muy amplia en el tema. Damos la bienvenida a Marcel Oleg. Marcel es Bachelor of Arts en Economías y Ciencias Políticas de la Bar-Ilan University en Israel. Fue VP de Duferco Latinoamérica por aproximadamente 22 años, VP de Trading en Empire Trading en el 2013 y desde el 2015 es presidente de Acesco International. Por otra parte, contamos con Carlos Franco. Carlos tiene 30 años de experiencia en el sector del acero, es administrador de empresas de la Clark University en Estados Unidos, fue VP financiero corporativo de Acesco hasta el 2018 y actualmente es nuestro VP corporativo de abastecimiento. Les recordamos a nuestros asistentes que al finalizar la ponencia tendremos un espacio de 15 minutos para resolver algunas de las inquietudes que nos vayan enviando. Las que queden sin resolver en el en vivo, vamos a tratar de responderlas vía email en lo que queda de la semana y la próxima semana. Carlos, Marcel, ¿estamos listos para iniciar? Gracias, Daniel. Sí, muchas gracias por la presentación, Daniel. Acá me encuentro con mi compañero Marcel. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Quiero dar muchas gracias al Departamento de Mercadeo de Acesco y a Daniel por esta invitación. Un saludo muy cordial para todos nuestros compañeros del continente Acesco, para nuestros clientes, proveedores, bancos y en general, pues todas las personas que nos acompañan. Bueno, cuando nos llamó Mercadeo y nos pidió el favor que hiciéramos este webinar acerca del comportamiento mundial del acero, pues nos dimos cuenta que era un gran reto, más viendo lo que ha pasado entre el año 2020 y el año 2022. Nos sentamos con Marcela a trabajar en esta presentación y nos dimos cuenta, pues, todo lo que ha pasado y el gran reto que teníamos para presentarles y explicarles un poco a ustedes lo que ha venido pasando. Si nos acordamos, el año 2020, pues arrancamos con todo el problema del COVID en China. Tuvimos los cierres totales en Wuhan, que nos parecían una locura, y rápidamente, pues esto se movió hacia el resto del mundo y vimos como con estos cierres el mundo del acero venía cayendo estrepitosamente. El año 2020, el acero el HR alcanzó a bajar por debajo de $400 la tonelada. La verdad es que la recuperación mundial, debido a todos estos estímulos, fue mucho más rápido de lo esperado y vimos como el acero en el 2021 rápidamente se recuperó y fue llegando a niveles superiores a los $1,000 el HR. Esto no visto desde el año 2008, cuando vino la gran expansión mundial en el 2008, antes de la crisis de Lehman Brothers. Después vimos que esto pues ha sido una montaña rusa. Ese $1,000 que tocamos en el 2021, rápidamente vimos que esto no era sostenible y empezó a hacer una corrección y vimos como el acero empezó a bajar y llegó a niveles de 700 a principios del año 2022, pero rápidamente tuvimos problemas con los commodities y se vino la guerra entre Ucrania y China y Ucrania y Rusia y vimos como efectivamente el precio volvió a recuperar y llegó nuevamente a niveles de 900 y después de este incremento que vimos acelerado del acero, vimos como vinieron los cierres en China y volvimos a ver una corrección del mercado del acero y hoy estamos en niveles de 800 y de ahí veremos para dónde vamos y más adelante en la presentación Marcel les hablará sobre las tendencias. Pero bueno, esto es para darles un abrebocas. Tenemos una presentación con unas estadísticas muy interesantes. Vamos a apagar la cámara por cuestiones de conectividad para que sea más fácil y entonces arrancamos con la presentación. Como les dije, muchas gracias por su participación. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra primera diapositiva. En este slide vemos las proyecciones de la demanda de acero desde el año 2018 hasta el año 2023. Obviamente el año 2020, esta es una gráfica que tomamos de World Steel. Vemos este 2022 y este 2023 un poco optimistas, pero esto fue lo que se tenía hace un tiempo por World Steel. Y aquí pues muy relevante y muy importante que en el año 2020 vemos una contracción del mundo
y en el año 2020 vemos un crecimiento de China. O sea, y esto rápidamente en el 2021 se revierte y vemos como en el 2020, en el 2021 el mundo se acelera y China empieza a bajar. Pero esto verdaderamente lo que pasa en el 2022 y en el 2023 va a ir muy de la mano de los estímulos y cómo las economías vamos a poder manejar lo que se nos está viniendo encima, causado principalmente por la inflación. Aquí, en esta nueva diapositiva, vemos la producción mundial del acero desde el año 1950 hasta el 2021. Esta gráfica es muy interesante porque nos muestra verdaderamente el gran crecimiento que ha tenido esta industria. Vemos como en el 1950 era una industria de 189 millones de toneladas y hoy en el 2021 y 2022 ya estamos llegando a los 2.000 millones de toneladas. Interesante aquí ver que pues, entre el 2000 y el 2021 el crecimiento de producción mundial de acero ha sido alrededor del 130%, una cifra bien elevada. Vemos como en del 2000 al 2010 el crecimiento también fue muy importante, fue un crecimiento del 68%. Aquí en el 2000 es cuando verdaderamente arranca el boom del acero en China y arranca la expansión del sector y arranca China a ser un gran jugador en todo el tema del acero. Y obviamente ya entre el 2010 y el 2021 hay crecimientos importantes, pero menores, pues no a los niveles que creció entre el 2000 y 2021. Entre el 2010 y el 2021 vemos crecimientos de alrededor del 36%. Pero aquí importante resaltar que el punto de quiebre y cuando verdaderamente empezamos a ver el crecimiento acelerado de este sector es en el 2000 y obviamente todo en función y muy alrededor de lo que pasa en China. Por eso aquí el mensaje es, si vamos a hablar de las tendencias, si vamos a hablar del mundo del acero, definitivamente tenemos que tener muy presente a China. Bueno, aquí traemos otra gráfica. Esta gráfica es el mapa mundial de la producción de acero en el 2021 y es muy interesante. Aquí viéndolo gráficamente, cuando vemos los círculos, vemos pues el gran jugador que es China, comparado con las otras economías y los otros países productores, pues vemos que definitivamente China es el gran jugador. Y aquí a la derecha vemos una tabla muy interesante, es una tabla en la cual podemos ver los 10 productores más grandes del mundo de China. Y si vemos esta tabla, que tenemos los top 10, obviamente si la quieren ver, la fuente es World Steel y ahí están publicadas pues más de 100 compañías, pero aquí pues es muy interesante ver los 10 jugadores más grandes y más relevantes y vemos que de los 10 jugadores más importantes en el 2021 del acero y de producción de acero, 7 eran chinos. Y de estos 7, la mayoría de los jugadores son de propiedad del gobierno. ¿Y por qué es esto muy relevante? Porque al final de cuentas, cuando vemos que China es el gran jugador y estos 10 jugadores, 7 son chinos, verdaderamente, si el gobierno toma medidas o el gobierno toma acciones, verdaderamente pues tiene una gran inherencia y un manejo de cómo se comportan los precios y la oferta y la demanda del acero a nivel mundial. Obviamente destacamos aquí pues ArcelorMittal es el número 2, lleva en el 2021 hizo casi 80 millones de toneladas y bueno, vemos ahí muy relevante también a los japoneses en el puesto número 5 con Nippon Steel y en el puesto número 6 a los coreanos con POSCO. Pero esto es un mapa muy interesante que nos muestra World Steel para ver pues el gran jugador que es China y ahí lo vemos con el círculo y vemos que de lejos es el más relevante de todos. Bueno, aquí pasamos a una tabla que traemos nosotros de los top países productores de acero entre el 2018 y 2020. Esto verdaderamente es solamente para mostrarles que el escenario no ha cambiado desde el 2018. La tabla del 2021 y las cifras del 2021 las publica World Steel este mes, que pronto estarán en la página de ellos y la podremos actualizar, pero aquí la traíamos más que todo era para que viéramos lo que ha pasado a nivel de productores entre el 2018 y 2021 y 2020. Y uno ve que verdaderamente los jugadores y los órdenes de producción siguen siendo los mismos. O sea, los mismos países son los mismos top 10 desde hace 4 años o 5 años. Y aquí vemos que definitivamente cuando vemos a China y vemos el segundo jugador, que es India, pues vemos que India es escasamente el 10% del total de lo que es China.
Entonces, nuevamente, muy relevante China y mostrarles a ustedes, obviamente, cómo son las estadísticas y lo importante que es China entre todas estas decisiones que toman ellos con respecto al sector del acero. Aquí vemos de nuestra región solamente a Brasil y bueno, está en el puesto nuevo que es destacado y es una economía de un poco más de 30 millones de toneladas. Aquí vamos a pasar a esta próxima y vemos, vemos acá cómo exporta China los aceros planos. Los aceros planos son de los aceros más importantes y más relevantes en nuestra región, en nuestro continente. Y pues vemos aquí que los dos jugadores importantes y los dos mercados importantes donde China exporta los aceros planos son Corea del Sur y Vietnam. Aquí importante resaltar que aparece en Brasil y aparece en Chile. Brasil con exportaciones de China hacia Brasil de un poco más de 2 millones de toneladas y en el tema de Chile un poco más de 1 millón de toneladas. Estos son los 10 jugadores y los 10 mercados más importantes a los cuales China está exportando su acero plano, pero pues teniendo en cuenta que aquí nuestra audiencia es el continente ACESCO, pues les voy a comentar así brevemente las toneladas que exportó de aceros planos a nuestra región China. Y vemos en primer lugar ahí a Colombia con 731.000 toneladas de acero. Vemos después a Ecuador con 576.000 toneladas. Después vemos a Costa Rica con 345.000 toneladas. Vemos después a República Dominicana con 284.000 toneladas y a Panamá con 112.000 toneladas. Volúmenes todos pues muy relevantes. Y bueno, para resumir un poco los niveles de China y ver el tema de exportaciones, en el año 2021 como total de acero, China exportó casi 67 millones de toneladas. En el año 2022 va entre enero y abril una cifra de alrededor de 18 millones de toneladas y si continuamos en estos mismos niveles, pues yo creo que China va a llegar alrededor de 55, 56 millones de toneladas, unos 10 millones de toneladas menos de lo que fue en el año 2021. Bueno, aquí empezamos a ver un poco de qué es lo que está pasando y cómo se ha venido afectando el mercado recientemente. Aquí en esta diapositiva vemos el gasto de los hogares en Estados Unidos, que fue el gran impulso y el efecto de la recuperación verdaderamente de lo que pasó en el año 2020. Como todos sabemos, con el COVID la crisis fue tremenda, fue muy grave y las economías y los bancos centrales se dieron cuenta que necesitaban grandes estímulos y aquí vemos como el decrecimiento grande que alcanzó a tener Estados Unidos y después vemos también el repunte. Y esto es más una diapositiva para mostrarles la gran caída que se tuvo y la gran recuperación que se tuvo. Esta es una diapositiva que hoy ya si usted la mira y mira las cifras de crecimiento que se vienen ajustando y se vienen actualizando permanentemente, pues ya estamos empezando a ver que estamos siendo muchísimo más conservadores. Pero aquí es una gráfica simplemente para mostrarle la gran caída que tuvimos y después, pues, debido al consumo de los hogares y todos estos estímulos que empezamos a ver, que hubo una gran recuperación. Esta es una gráfica que les trajimos que es muy importante, pero aquí lo que queríamos mostrar es cómo las proyecciones iniciales del 2021. Si vemos acá, se veía que las tasas iban a estar a niveles verdaderamente bajos por un tiempo muchísimo más largo. Esto y estas proyecciones ya no son. Estas son las proyecciones iniciales que se tenían hace muy poco, pero que han cambiado sustancialmente hoy. ¿Y por qué? Por todo lo que ha pasado recientemente con las inflaciones desbordadas a nivel mundial y pues también obviamente viendo que las economías venían a unos niveles de crecimiento y de recuperación muy altos. Hoy aquí esta tasa que estábamos viendo en niveles casi planos entre el 2020 y el 2025 han tenido unos cambios sustanciales y recientemente con los incrementos de tasas de interés que se han hecho para desacelerar las economías y combatir la inflación, hemos visto como se tiene indicios de que la tasa de interés en Estados Unidos al finalizar el año 2022 puede estar muy cerca
al 3%. Bueno, y todo esto, pues lo vemos y lo vimos, la semana pasada y vimos como la Fed continúa su lucha contra la inflación. Aquí tenemos al señor Jerome Powell, es yo creo que la persona más importante a nivel de manejo económico y esta persona pues que maneja la Fed claramente ha tenido que tomar acciones para combatir la inflación de los Estados Unidos que está por encima del 8% y son inflaciones que no se veían desde los años 70. Acordémonos que, bueno, aquí en Latinoamérica nuestros países están acostumbrados y han tenido épocas de inflaciones elevadas y hemos pues convivido y aprendido a manejar este tipo de cosas, pero para los Estados Unidos inflaciones de este nivel histórico pues son sumamente complejas y complicadas de entender. Entonces, con esta decisión de la semana pasada, el Banco Central subió el interés 0.5, ¿verdad? Y en este momento los intereses de referencia de la Fed pasaron entre 0.75 a 1%. Y aquí muy importante estas dos citaciones que hace el señor Powell, que dice que hay un sentido amplio en el comité de que los aumentos adicionales de 50 puntos básicos deberán estar sobre la mesa en las próximas reuniones. O sea, este incremento que se hizo la semana pasada, que algunos alcanzaron a apostar que fuera el 1%, muchos el 0.75 y finalmente se logró el 0.5, que es un incremento histórico que no se ha visto desde hacía 20 años, no se ve un incremento del 0.5. Verdaderamente son medidas de choque fuertes para poder empezar a controlar la inflación que está desbordada. Y estos mismos 0.5 ya se hablan que lo más probable es que se tengan otros incrementos en julio y otros en julio. Y bueno, también lo dice aquí muy claro, la economía americana es muy fuerte y está bien posicionada para manejar una política monetaria más estricta. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, vamos subiendo los intereses y si es necesario hacerlo a una mayor velocidad para controlar la inflación, van a estar dispuestos a hacerlo. Este gráfico es fuente de Vinco, son asesores de riesgo y bueno, los conocemos muy bien y tomamos esta gráfica de ellos. Entonces, ¿qué empezamos a ver aquí? Entonces, estas son las proyecciones de crecimiento que tenía el Banco Mundial y que ha venido modificando permanentemente en los últimos meses. Y claramente, pues, se espera una desaceleración del crecimiento económico. Vemos aquí en el 2022 que inicialmente el Banco Mundial tenía para el mundo un crecimiento estimado del 4.3%. Ese 4.3 lo revisaron recientemente y lo pasaron al 4.1. Y hoy las nuevas proyecciones de crecimiento del Banco Mundial están alrededor del 3.2%. Importante igualmente destacar esto aquí, qué está pasando con China, que es el gran jugador nuestro en el tema del acero, y China tenía inicialmente una proyección según el Banco Mundial de crecimiento del 5.4. Esa revisión se pasó al 5.1 y hoy la nueva cifra de crecimiento proyectada por el Banco Mundial para China es alrededor del 4.4. Aquí, obviamente, todo dependerá de qué pasa con el tema de los estímulos y cómo el señor Xi en China cumple o no cumple con lo que ha venido diciendo de los estímulos que está prometiendo para reactivar la economía. Bueno, entonces aquí ya vamos viendo qué fue lo que pasó con el tema de la gran recuperación en el 2020. Después vemos que las tasas de interés debido a la inflación han venido subiendo y aquí ya empezamos a ver las proyecciones a nivel mundial y todo esto es como para ir mostrando que efectivamente todo este tema que está pasando a nivel económico claramente va a tener una incidencia muy importante en cómo se comporten los precios del acero en nuestros mercados y en el mundo. Bueno, aquí vemos entonces otro de los temas muy relevantes que están pasando a nivel mundial y es cómo el COVID y la guerra de Ucrania frenan la economía china. Entonces, esto es sumamente importante porque ya en este momento llevamos más de 45 días de cierres en Shanghái. Shanghái tenemos que tener en cuenta, y obviamente esto no ha sido solamente Shanghái, han sido otras 20 ciudades importantes de China, todas han tenido cierres también,
Beijing, otra de las grandes ciudades de China, no ha tenido cierre total, pero ha tenido restricciones importantes y cierres parciales. Y todo esto ya lleva más o menos 45 días y esto todo se debe también a la política de cero tolerancia al COVID. Este tema es difícil de entender porque ya hoy los casos en China son menores a 2.000 casos diarios, pero con todo esto el gobierno sigue siendo sumamente estricto con el tema y tiene, pues, por ejemplo, por el momento todavía Shanghái cerrado. Shanghái, acordémonos que es la base financiera y manufacturera de China y es uno de los grandes puertos por los cuales se exporta gran parte de las exportaciones de China, y esto definitivamente ha tenido una incidencia muy importante en los mercados del acero y en cómo se ha comportado el tema del acero, porque efectivamente al tener estos cierres hay restricciones de movilidad de las materias primas, hay restricciones de movilidad de los productos hacia los puertos, y todo ha hecho que los inventarios suban y que efectivamente empecemos con una tendencia de caída en los precios, todo motivado por estos cierres en China, ¿no? Bueno, y aquí obviamente todo también va a depender con todos estos cierres y con toda esta caída que ha tenido el mercado del acero. El señor Xi, como les comenté ahorita, ha venido con comunicados en los cuales ha dicho que va a invertir hasta más de 3 trillones de yuan para reactivar la economía, y siempre que hace estos anuncios, él los viene haciendo y cuando los hace para expansión y crecimiento en infraestructura. Y gran parte de todo este crecimiento y expansión en infraestructura va de la mano del consumo del acero. Entonces, esto es gran parte de lo que está ahorita en las noticias y es muy relevante. Este tipo de comentarios como los que ha hecho el señor Xi ya los hizo en el pasado, en el año 2008, que estuvieron en crisis, se hizo en el 2020 en la crisis y cumplió. O sea, el mercado no ha tenido claro cómo van a ser estos estímulos y no es oficial de cómo se van a hacer, pero yo creo que el mercado ya en China está empezando a ver y a darse cuenta pues que esto viene y dentro de muy poco. Bueno, este slide es muy importante también y va de la mano de lo que habíamos hablado ahorita. Hay casi medio millar de barcos quietos en Shanghái. Todos estos punticos los hemos venido viendo en muchísimos memes que nos van llegando por WhatsApp, pero aquí claramente lo que estamos viendo es que los puertos están con problemas, todo debido a los cierres del COVID. Hay restricciones en la logística, hay muy pocos barcos que entran y salen de los puertos, y todo esto pues obviamente debido a la política de cero COVID que tiene China en este momento, afecta muchísimo el precio del acero. ¿Por qué? Porque el precio del acero realmente al final de cuentas es términos CFR. Entonces todo este tema de los puertos, por un lado, encarece los temas de logística, complica los temas de los fletes, y bueno, esto hoy en el momento nosotros no hemos visto ni hemos sentido retrasos inminentes, pero después de todo creería uno que es muy difícil que todos estos cierres y todos estos problemas logísticos que se están teniendo en los puertos chinos no generen algún tipo de retraso como los tuvimos en el 2020 y en el 2021. Aquí continuamos con una gráfica porque pues, el tema de los fletes es muy relevante. Esta es la gráfica del índice Baltic de los barcos Handysize. Los barcos Handysize son los barcos de entre 30 y 35 mil toneladas. Y aquí vemos en el año 2021 como cuando la economía estaba en gran expansión y llegó los fletes aquí arriba y vimos fletes desde Asia por encima de los $150 cuando eran fletes que estaban alrededor de 30 y 40 dólares. Después obviamente veíamos que efectivamente la economía tenía que empezar a desacelerarse y empezamos a ver una corrección en el tema de logística y de costos de fletes, y vemos como en febrero de este año 2022 ya los fletes habían tenido una corrección importante, y aquí empieza el tema de la guerra en febrero del 2022, la guerra entre Ucrania y Rusia, y otra vez empieza el tema de los commodities, incluido el petróleo, a tener un incremento sustancial, y vemos cómo empiezan otra vez a subir los fletes nuevamente, hasta aquí, hasta abril, cuando empiezan los cierres de Shanghái, y entonces empezamos a ver una reducción porque empezamos a ver más barcos en la región que están dispuestos a cargar en otros puertos. Esta misma gráfica la tenemos para los Supramax, pero si ustedes miran la de los Handysize y los Supramax es muy
muy parecida. Los Supramax son los barcos de mayor tonelaje. Estos son barcos más o menos de alrededor de 60.000 toneladas y estos Handy son de alrededor de 30.000 toneladas, pero son gráficas pues muy similares y bueno, esto lo traemos acá porque es muy importante hablar de los fletes, porque todo este tema logístico y los fletes tienen una gran incidencia también en los precios finales del acero y hoy pues el acero, el flete es cerca del 10% del costo del acero. Bueno, aquí tenemos otro tema que es fundamental y es el tema ambiental y es otro tema que siempre oímos cuando hablamos del acero y cuando hablamos de China. Y es algo que no podemos dejar de analizar y no podemos no tener presente. China tiene como objetivo tener un pico de emisiones de CO2 antes del 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes del 2060, ¿verdad? Esto es sumamente importante y ya lo hemos visto que ha sido un jugador relevante en el mercado en estos últimos años y cada vez que China ha tenido problemas ambientales, ellos manejan el tema de los incentivos a las exportaciones o los impuestos a las exportaciones. Recientemente, cuando tuvieron problemas ambientales, quitaron incentivos a las exportaciones, desestimularon las exportaciones a través de esta eliminación de los incentivos y eso pues claramente hace que la exportación no sea tan atractiva y hay menos toneladas de China en el mercado y ahí tiene una incidencia de una alza en los precios. Hoy ya este tema ambiental sigue siendo relevante, ya no hay cómo manejar el tema de los incentivos porque esos ya los quitaron, pero ahora lo que se ha visto es que una vez regrese la economía china a la normalidad, que si efectivamente se da por los incentivos que está promoviendo el señor Xi, lo que tenemos que tener y monitorar muy de cerca es el impuesto a la exportación. Entonces, hoy lo que se ha visto es que hoy cuando uno compra de China, se puede hablar entre un 5 y un 10% de un impuesto a la exportación, que el riesgo, por lo general, es un riesgo que asume el comprador. Entonces, es un tema que es muy importante tener presente y cuando se hacen compras de China del acero, muchas de las personas que lo compran tienen que tener en cuenta que ese 10% que hoy no está, en el futuro, sin que haya aviso, tienen que ver que es un factor muy relevante que puede incidir en el precio del acero. Bueno, estos yo creo que son los temas fundamentales que quería contarles yo, un poco de estadísticas, un poco de historia de lo que ha venido pasando y lo que está sonando en el mercado y que está afectando los precios y la volatilidad del precio. Y ahora les voy a dejar aquí al señor Marcel con ustedes para que les hable un poco de los precios por productos, cómo se ha venido comportando el acero y qué esperamos nosotros en el momento. Marcel, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes que están aquí compartiendo con nosotros este webinar, al continente ACESCO, a los proveedores, a los clientes, a los bancos y a todos que están acá. Bueno, como Carlos habló mucho de la economía y de la incertidumbre que tenemos aquí, para entender un poco mejor la tendencia de dónde vienen los precios del acero, es muy importante de mirar de inicio los precios de la materia prima. Entonces, primero miremos acá es una gráfica del mineral de hierro, es un índice del mineral de hierro en China que tenemos de hace un año. Y si volvemos aquí, el año pasado, en mayo, que fue el pico del mercado, el mineral de hierro llegó a un precio de $262 a tonelada, que es algo, vamos a ver, antes de este pico, el último pico que tuvimos en 2008 de mineral de hierro estaba a $180. Entonces, es casi $100 arriba del pico que tuvimos históricamente. El promedio del último año es de $165 por tonelada, que también está mucho arriba del precio histórico del mineral de hierro. Tuvimos una baja acá a casi $90 en noviembre, pero muy prontamente los mercados regresaron a subir y ahora estamos, bueno, este gráfico es de 10 días atrás, para dar un ejemplo,
cómo este tema de COVID está impactando muchísimo en los precios. En 10 días, los precios bajaron de $143. Estamos hablando del mineral de hierro del 62%. Hoy está a $129. Entonces hay un grande ajuste para baja, que estamos hablando de más que 13%, por causa, y mucho es porque Shanghai continúa cerrado. Todos estaban pues, las encuestas o eran que Shanghái debería regresar a abrir la ciudad en inicio de mayo. Ya estamos en el 12 de mayo y continúa básicamente cerrada, y por eso que los mercados de futuro están muy negativos. Lo mismo pasa con el carbón coquizable, que también está a niveles históricamente altísimos. Vamos a ver un nivel normal el promedio de los últimos, antes del COVID, el promedio era entre 200 y 250 dólares. Llegamos al pico de arriba de 500 dólares, es más que el doble. Y ahora estamos, bueno, hoy el precio está a 4.48. Este precio era de 4.65, era de 10 días atrás. Entonces también ven bajando los precios, pero aún están a niveles históricos absolutamente altísimos. Esta es la chatarra en China. China tiene un impuesto sobre la chatarra. Por eso que el mercado en China es más caro que el mercado internacional. Hoy la chatarra internacional está más o menos a 500 dólares. El precio de hoy en China es de 581, estaba a 594 hace 10 días atrás. Pero de cualquier manera, la tendencia es a la baja. Lo que quería demostrar de toda esta materia prima es que si hacemos el cálculo de esta materia prima de hoy, comparando con los precios de 30 días atrás, el impacto sobre el acero es una baja de más o menos 60 dólares. ¿Ok? Entonces es importante de tener esto en mente, que los costos de la producción en un mes bajaron 60 dólares en China. Aquí nosotros en nuestro continente, básicamente en Sesco, producimos bastante material galvanizado y queríamos compartir con ustedes también el costo del zinc, cómo viene comportando. Aquí lo que vemos en la curva en amarillo es el precio del zinc, y en naranja son los inventarios del zinc. Entonces vemos que desde la mitad del año pasado, desde junio, los inventarios vienen bajando y están a niveles, vamos a decir, comparando donde estábamos, muy bajos. Y el precio que estaba alrededor de $3,000 aquí cuando los inventarios estaban nivelados, antes de iniciar la baja de precios, hoy llegamos a un pico de $4,600 hace 2 semanas atrás. Tuvimos una corrección por causa del tema de COVID y por la baja demanda que hay en China, y ahora estamos a $3,600. Pero el zinc tiene un impacto importantísimo sobre el tema energético. Muchos de los lingotes de zinc que el mundo consume para la producción del galvanizado viene de Europa. Europa es un grande productor. Entonces los precios de la energía en Europa, como sabemos, con la guerra de Ucrania, mismo antes que estaban en alza, esto causó que muchos cerraron sus fábricas porque el costo de producción está arriba del costo de la materia que ellos están vendiendo. Y por eso que llegamos a esos niveles de 4,600. Pero ahora, más una vez, hay una corrección a causa de la demanda en China, porque China es el mayor consumidor de zinc del mundo. Ahora mirando específicamente sobre el acero. El acero, aquí, es más una vez, esta curva que tenemos aquí del acero, iniciamos un año atrás,
en el inicio de 2021 más o menos a $700. Llegamos a un pico de $1,045. Tuvimos un periodo bastante importante arriba de $900 hasta noviembre. Ahí vino la corrección de noviembre a enero, que bajamos a $763. Todo eso es precios FOB China, publicados por SBB. Entonces, eso se publica todos los días. Esta curva se publica todos los días. Y aquí llegamos a 10 días atrás a 8.55. Y ahora el precio del caliente ya está a $815, bajó otros $14. Entonces, el precio del acero, que estaba a un mes atrás arriba de $900, bajó a 815, bajó más que $100. Y lo importante, yo había dicho que la materia prima durante ese mismo tiempo tuvo un impacto de $40. Entonces, disculpe, de $60. Entonces, hay una pérdida para los molinos en China hoy. Ellos tienen una pérdida en términos de costo de producción con los precios de venta de $40 si comparamos con un mes atrás. Y un mes atrás, los molinos chinos ya estaban trabajando básicamente sin margen, con margen cero. Y ahora realmente tenemos información del SBB también, que las márgenes de los molinos en China ahora están a más que $40 negativas. Entonces, esto quiere decir, lógicamente, que si los precios de la materia prima no bajan más que esos $40, en corto plazo, los molinos chinos van a tener que reducir su producción de una manera importante. Porque los molinos, históricamente, si miramos, cuando los precios del acero bajan abajo de los costos de producción, en China siempre los molinos hacen cierres de producción y esto impulsiona que los precios recuperen. Ahora, lógicamente tenemos que también estar mirando qué pasa con la materia prima al futuro. Este gráfico es de la lámina en frío, solamente para se comporta muy similar al precio del caliente. Solamente le van en consideración que este precio se publica solamente una vez a la semana y este precio se publica diariamente en el SBB. Pero lo importante aquí es de mirar que la diferencia, que esto fue de 10 días atrás, el caliente estaba a 8.55 y el frío está a 8.99. Hoy el caliente está a 8.15 y el frío está a 8.45. Esto quiere decir que la margen, la diferencial entre el caliente y el frío viene bajando. Ahora estaba casi $40, ahora está solamente $30. Y la mayoría de los molinos tienen un costo de producción entre caliente y frío de más o menos $20. Entonces, cuando lo que pasa en China, vamos a ver, hay margen. En el pasado teníamos margen hasta $100 de tonelada entre el caliente y el frío. Cuando el mercado está en baja, ellos bajan más el precio del frío que el caliente porque tienen una contribución. Como el costo es solamente de $20, ellos a veces llegan hasta esos $20. Entonces, hoy por hoy están en $30. Más es importante de notar que la tendencia es de regresar a los 100, que sería el diferencial normal entre el caliente y el frío. Ahora mirando un poco sobre la varilla, este slide es interesante porque bueno, no es bien rojo, pero para mí es más o menos un rojo. Y el azul, la curva roja es el precio de la varilla en China, y la curva azul es el precio de la varilla, disculpe, al revés. El azul es el precio de la varilla en Turquía y el rojo es el precio de la varilla en China. En los últimos 3 a 5 años, los precios en China, esto todo es FOB China y FOB Turquía. Los precios FOB China estaban siempre arriba de los precios de Turquía. Y con el inicio de la guerra en Ucrania, esto se cambió de una manera drástica
porque Turquía depende mucho de materia prima, número 1, de chatarra de Ucrania, número 2, también ellos compran bastante palanquilla. Palanquilla es el acero semiterminado que se produce la varilla. Por eso que los precios dispararon de una manera de $800 a $965 en un muy corto plazo. Y en China, que son independientes, los precios subieron, porque en general todo subió, pero no tanto. Y tuvimos un diferencial muy importante entre los precios de China. Más una vez, este precio de 888 es de 10 días atrás. Hoy la varilla en Turquía bajó bastante, ya está a $830. Y la varilla en China de $803 bajó a $768. Entonces continuamos en un diferencial bastante importante entre China y Turquía, pero para nosotros, en nuestro continente, es importante también notar que la exportación de los chinos no producen varilla, número uno, por ejemplo, certificado en Colombia o certificado para Costa Rica, y mismo para otros países de América Latina que normalmente compran la varilla con especificación ASTM. Los molinos en China no producen con el mismo especificación. Entonces los precios, hay muy pocos molinos que están dispuestos a producir material con las especificaciones de América Latina. Entonces los precios de exportación para América Latina de China son bastante más altos que estos precios que estamos mostrando acá. Entonces, más de cualquier manera, lo importante de mirar aquí es que para otros mercados que sí consumen el material de China, que era básicamente Asia, que antes Turquía estaba capturando este mercado, ahora China está capturando 100% de este mercado. Y más una vez, los precios en Turquía vienen bajando, principalmente porque la chatarra viene bajando. La chatarra que estaba a $650 un mes atrás, está ahora a $500 a tonelada CFR Turquía. Y en Turquía toda la varilla se produce de chatarra. Bueno, hasta aquí es mi parte. Ahora pasemos a Carlos por las conclusiones. Muchas gracias, Marcel. Voy a prender aquí la cámara. Bueno, muchas gracias, Marcel. No, queríamos tal vez hacer un resumen rápido de estas montañas rusas que hemos venido viviendo desde el 2020 y sacar algunas conclusiones muy sencillas para que nos llevemos un mensaje. Y bueno, claramente el año 2020 fue un año de crisis. Muchos países con cierres superiores a 2 meses. Además, vimos que los precios del acero cayeron a niveles históricamente bajos. Fue una corrección significativa. Esto pues lo veíamos que iba a ser muchísimo más grave y más duradero en el tiempo, pero después nos dimos cuenta que el 2021 fue un año de gran recuperación y de crecimiento a lo debido a los estímulos fiscales. Todos los países se dieron cuenta que esa caída tan brusca a nivel mundial de las economías y estos cierres necesitaban unos impactos de choque y lo hicieron. Generaron estímulos fiscales muy grandes en Estados Unidos, hicieron reducciones de tasas muy significativas y vimos claramente y rápidamente cómo el acero se recuperó y el laminado en caliente sobrepasó los $1,000 por tonelada. En el 2022 se veía una gran corrección que se vio interrumpida obviamente, pero se sabía que el 2022 no iba a ser como el 2021. La economía venía recalentada, no se podía seguir creciendo en esos niveles y efectivamente se veía que el 2002 iba a tener una corrección. Se vio interrumpida un poco por la crisis de los commodities en febrero, cuando llega la guerra entre Ucrania y Rusia, y vemos como los costos de muchos de los commodities y el tema de la energía, el petróleo, el gas, todo esto se complica un poco y tiene una corrección y empieza nuevamente a subir después de la guerra. Este impacto de subida en el 2022 hacia febrero, viene el tema de la gran inflación mundial y la desaceleración que se empiezan a ver por los incrementos de tasas de interés.
Bueno, el último mes ha tenido una gran volatilidad debido a los cierres de China. Este tema de la política de cero COVID no era algo que se veía venir y el COVID en China estaba muy controlado. Entonces esto fue algo atípico que se vio en el último mes y la gran incertidumbre aquí es verdaderamente qué tan grandes van a ser los estímulos que está anunciando China. O sea, esta corrección que está teniendo el acero hacia abajo ahora en este momento por estos cierres de China verdaderamente pareciera que la va a controlar el gobierno y ya de hecho esta semana empezamos a ver anuncios de la Asociación de Acero de China en la cual dicen que van a hacerse controles y ya mandó mensajes al mercado y en estos últimos 2 días esa caída que venía sistemáticamente los últimos 15 días empezó a tener una corrección y ya se han visto unas alzas en los precios recientes en el mercado spot. Entonces, verdaderamente ahí los estímulos es una gran incógnita y dependiendo de esos estímulos va a haber unos cambios importantes en el mercado y en el precio del acero chino. La logística este año continuará siendo un gran reto por el impacto de los problemas portuarios en China y los altos costos del combustible. Será un tema consistente, duradero lo más probable y tendremos que ir monitoreando cómo traemos ese acero en niveles competitivos. Y como les dije, también se deberá monitorear muy de cerca el tema ambiental en China y la política de impuestos de exportación que puede darse y que efectivamente China en el pasado ya nos ha mostrado y nos ha mandado mensajes que muy fácilmente puede poner impuestos o quitar incentivos de exportación. Y esto claramente desestimula las exportaciones cuando lo necesita y esto hace que los precios suban o bajen dependiendo de las políticas que tomen. Pero bueno, esto era lo que les queríamos decir. Ahorita creo que tenemos, Daniel, nos hemos extendido un poco, era 1 hora el tema. Llevamos ya como 50 minutos, 55, pero yo creo que tenemos un espacio para preguntas. Daniel, si quieres, nos puedes hacer las preguntas necesarias y con mucho gusto aquí Marcelo y yo estaremos dispuestos a atenderlas y responderles. Gracias. Sí, perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Marcel. Vamos a pasar a un espacio de 10, 15 minutos con algunas de las preguntas que nos han ido llegando a lo largo de esta conversación, de esta charla. Bueno, vamos a ver qué nos ha llegado por acá. Bueno, nos pregunta Oscar. Cordial saludo. Con el panorama expuesto y los riesgos por COVID-19 relacionados con los cierres en China y la coyuntura relacionada con la guerra en Ucrania, ¿cómo ven el abastecimiento de acero para los países latinoamericanos? Bueno, hasta ahora China continúa, vamos a ver, el nivel de producción en China no bajó. Los molinos, la grande mayoría de los molinos no están en la área que tienen impacto del cierre de COVID, que es básicamente en la área de Shandong, el área de Hebei, que están al norte del país. Entonces los molinos por ahora continúan produciendo y estamos teniendo un poco de problema de logística interna de algunos puntos, de algunos molinos a los puertos. Pero hasta ahora esto se está arreglando y los buques están saliendo, la producción está saliendo, no estamos teniendo problema. Ahora, en mi opinión, como había hablado en la presentación, como los costos de los molinos en China están arriba de los precios de venta hoy, pienso que ellos sí van a cerrar Altos Hornos. No hay otra opción, tienen que cerrar producción. Cuando se anuncia eso, lógicamente esto va a tener un impacto importante en disponibilidad, imagino también en precios. Lógicamente esto puede tener un otro impacto que con menos producción, la materia prima también puede bajar y ahí los precios más una vez en teoría podrían bajar. Más en términos de suministro, por ahora no hay problema. Hay bastante producción, hay demasiada producción y por ahora los puertos que manejan las exportaciones de acero de China, que están en el norte de China, que es Tianjin, que es Baiyuan, esos puertos están operando normalmente.
Espero que... ¿Otra pregunta? Perfecto, gracias Marcel. Pasamos a una pregunta de Lucía Beltrán. Nos pregunta, ¿con el precio en subida del acero puede que se desacelere la recuperación del sector construcción? Lucía, yo creo que el tema de la desaceleración o aceleración, claro, el precio del acero es fundamental y juega un papel muy relevante, pero no solamente tenemos que ver el precio del acero, tenemos que ver el tema de la demanda y la oferta y qué va a pasar con los estímulos nuevamente, si las economías entran o no entran en recesión, si las tasas de interés suben muy rápidamente y desestimulan la inversión. Entonces, claramente son varios factores, como lo presentamos aquí, que no solamente va a ser qué pasa con el precio del acero, sino efectivamente qué pasa con la demanda y la oferta y qué va a pasar con el crecimiento de las economías y qué va a pasar con las tasas de interés. Todo esto es una película que no se puede ver independiente, todos están atados y definitivamente, claro, muchos son consecuencias unas de las otras, pero el precio del acero, como lo vemos hoy y como lo dice Marcel, pareciera que no hay mucho más campo para reducirse más, porque efectivamente los costos de las materias primas hoy están dejando márgenes negativos en algunas siderúrgicas. Pero creería que sí, es muy relevante la pregunta y es muy relevante cómo es el impacto del precio para seguir con el tema de proyectos, pero también creo que no podemos dejar de ver qué va a pasar con el tema de las tasas de interés y los crecimientos de las economías y la demanda en el mercado. Y solamente también es muy importante mirar qué pasa con el cambio, con las monedas, ¿no? Porque lógicamente que los tipos de cambio son muy importantes. Es algo que no dijimos en las conclusiones que también hemos visto, y el tipo de cambio, al ser productos importados y exportados, juegan un papel muy importante. En Colombia, por ejemplo, en Costa Rica, en Brasil, hemos tenido grandes devaluaciones y esto obviamente se traduce en mayores costos para los productos e incrementos de los precios de los productos que se importan. Por otra parte, en China y en Japón, pues hemos visto grandes devaluaciones de las monedas, volviéndolos también mucho más competitivos. Son grandes jugadores de exportación, al tener su moneda más débil y devaluar, pues se vuelven más competitivos, pero al mismo tiempo lo que hemos visto en los países del continente y regionalmente aquí, es que hemos visto con estos incrementos de tasas de interés de la Fed, que las monedas locales han venido devaluándose en los diferentes países de nuestra región. Gracias, Carlos y Marcel. Tenemos otra pregunta de Eric Vaca. Bueno, nos pregunta si tenemos precios de aceros planos en Colombia para los próximos meses, en 2022. Si tenemos una tendencia del precio del acero, de aceros planos. Yo, como les dije ahorita en esta última pregunta, aquí Colombia pues está pasando por un periodo particular, y es que es un periodo electoral, ¿no? Entonces los periodos electorales a veces generan mayor incertidumbre y la incertidumbre genera volatilidades. Pero ¿qué podemos decir? Hoy la devaluación está generando unos mayores costos para el producto importado, pero por el otro lado esto se ha compensado un poco con la reducción que se está viendo en el tema del spot. Pero es importante tener en cuenta que nuestros mercados están a más de 3 o 4 meses de lo que está pasando en el mercado. Acuérdense que el acero no es que el mercado empezó a caer ya y aquí este producto que está aquí ya está a esos niveles. Tenemos que darnos cuenta que desde que se pone un pedido en una siderúrgica, se produce el acero, se galvaniza el acero, se forma el acero, se trae en los barcos de China y llega. Estos son ciclos que pueden durar más de 4 o 5 meses. Entonces, los valores a los cuales están llegando los materiales pueden ser todavía valores de acero históricamente altos. Y verdaderamente lo que yo he visto y lo que he sentido es que China ya ha salido con medidas en las cuales está diciendo, bueno, pareciera que vamos a estimular nuevamente y que el acero ya
se regresó. Y sí, el acero puede bajar un poco más en el tema del spot, pero no necesariamente ese cambio va a traducirse en los precios de venta, porque mucha gente tiene materias primas a unos precios significativamente altos y todavía hay acero que está llegando con aceros cuando el mercado venía a 1.000 y a $900. Entonces no veo una caída grande en el mercado, no la veo. Gracias, Carlos. Carlos y Marcel, por temas de tiempo vamos a pasar a una última pregunta, pero nos comprometemos con nuestros asistentes. Tenemos bastantes preguntas. Nos comprometemos con ellos en responderles vía email en el transcurso de la próxima semana, ¿vale? Bien. Por aquí nos pregunta... a ver. Nos pregunta Andrés San Juan, es posible que esto lo hayamos, que se haya respondido de manera indirecta, pero bueno, nos pregunta cómo se está preparando Acesco para tener mejor estabilidad en inventario con tanta incertidumbre. Bueno, yo ahí quiero ser un poco claro y verdaderamente es importante la proveeduría de Acesco en este momento. ¿Y por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, gran parte de la presentación es qué está pasando con China y cómo China es un jugador tan importante en el mercado y tan relevante. Acesco es una empresa en Colombia que la mayoría y casi el 100% de sus materias primas son de origen Japón y no China. Nosotros traemos la mayoría del acero de Japón, producimos aquí el galvanizado y verdaderamente todo este tema de problemas logísticos y de problemas de puertos y de incertidumbres que están pasando en la logística, como lo dice la pregunta, no nos está pegando a nosotros porque los puertos japoneses y las siderúrgicas japonesas han venido cumpliendo en el 100% todos sus despachos. Entonces, el manejo de los inventarios para Acesco ha sido de otro origen y se ha manejado de una manera verdaderamente muy constante. Pero es importante que ustedes entiendan que en general la filosofía de la compañía es de no especular. Nosotros compramos la materia prima que necesitamos todos los meses. Si pensamos que los precios van a subir, no compramos más. Si pensamos que los precios van a bajar, no compramos más. Compramos realmente lo material que necesitamos y pensamos y dar la certeza a nuestros mercados, a nuestros clientes, que van a tener su material cuando ustedes necesitan aquí localmente. Entonces, vamos a decir, realmente es imposible de tener una idea qué va a pasar en el futuro, porque la volatilidad que tuvimos desde los últimos 2 años es algo que en mi carrera no quiero decir cuántos años tengo, pero de más de 30 años nunca había visto. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en mente que como Acesco vamos a mantener nuestros inventarios, no importa si los precios están subiendo o están bajando, vamos siempre, porque tenemos que tenemos responsabilidad de atender a los clientes y responsabilidad también de dar mensualmente los pedidos a nuestros fornecedores de largo plazo, porque todos los fornecedores que tenemos son de largo plazo. Entonces, ustedes, tanto los fornecedores como los clientes, son nuestros parceros. Sin ustedes, nosotros no sobrevivimos. Entonces, esa es la mensaje, nadie sabe qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que vamos a tener la materia prima, vamos a tener nuestros inventarios, vamos a estar produciendo y vamos a atender a la demanda que cada uno de los países donde actuamos necesita. Sí. Bueno, Daniel, creo que esa era la última pregunta y bueno, no nos queda más que agradecer al público y la presencia de todos y bueno, muchas gracias por su participación. Esperamos que hayamos cumplido con las expectativas de ustedes y que les hayamos podido dar una idea de cómo está el mercado y cómo viene el mercado desde los últimos años. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y esperamos vernos nuevamente pronto. Sí, muchísimas Carlos, gracias. Marcel, agradecemos enormemente el haber aceptado esta invitación. Agradecemos también a todos nuestros asistentes. Esperamos que este webinar haya sido de mucho provecho para todos
Les recordamos a nuestros asistentes que quieran revivir el webinar que finalizando la semana podrán encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y a consultar nuestro sitio web acesco.com.co para conocer más sobre la confianza que nos une. Gracias a todos, nos vemos en un próximo webinar. Saludos.